El grito salió de lo más profundo de mi pecho, un alarido ahogado que desgarraba la sala fría del hospital. El dolor en mi abdomen era tan agudo que sentía como si cuchillos se enterraran en mi carne una y otra vez. Me retorcía en la camilla, buscando alivio en posiciones imposibles, pero nada servía. Frente a mí, el médico cruzó los brazos y soltó una risa breve, seca, cargada de desprecio. No era una risa nerviosa, era una burla. Con un tono frío me dijo: «Aguántese, no es tan grave». Mis lágrimas rodaron por mis mejillas ardientes, y aunque mi boca quería protestar, lo único que salió fue un murmullo. «Está bien». La palabra flotó en el aire como un pacto de silencio, como si aceptara la condena que me imponía. Él me miró un instante, con una media sonrisa de suficiencia, antes de girar sobre sus talones y salir de la sala sin prisa. La luz blanca del hospital me cegaba, y el olor penetrante a desinfectante se mezclaba con el sabor metálico en mi boca. Mis manos apretaban la sábana arrugada con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada segundo se hacía interminable, cada latido un recordatorio de que mi cuerpo estaba siendo ignorado por quienes debían salvarlo. Los murmullos del pasillo llegaban a mí como ecos distantes, pasos que no se acercaban, voces que hablaban de cualquier cosa menos de mí. El dolor crecía, envolviéndome como una ola imparable, y yo, atrapada en ese mar de indiferencia, me sentía más sola que nunca. No era solo el dolor físico lo que me destrozaba, era la humillación de ver a un hombre con poder reírse mientras yo me deshacía frente a él. Era el peso de esa frase que me obligaba a callar, a soportar, como si mi sufrimiento fuera un simple capricho. Cerré los ojos, intentando distraerme con recuerdos de mi vida fuera de ese hospital. Imaginé mi casa, mi cama tibia, los aromas familiares de mi cocina. Pero cada intento de evadir la realidad terminaba en un espasmo que me arrancaba un nuevo grito. Y mientras mi voz se perdía en el vacío de esas paredes blancas, algo me quedó claro. Esa escena no terminaría ahí, porque horas después, ese mismo hombre que ahora se burlaba de mi dolor estaría de rodillas frente a mí, pidiendo perdón con lágrimas en los ojos. Antes de que todo se derrumbara en esa sala blanca, mi vida era tranquila, casi predecible. Me levantaba cada mañana con el aroma del café recién colado llenando la cocina, el pan dulce sobre la mesa y la radio encendida con las noticias matutinas. Esos pequeños rituales me daban seguridad, como si nada malo pudiera tocarme mientras la rutina siguiera intacta. Trabajaba en una oficina modesta con horarios largos pero soportables. Mis compañeros solían bromear conmigo. Decían que siempre llevaba mi termo de té a todos lados, porque juraba que el té era mi medicina contra el cansancio. Y en parte tenían razón. Hasta entonces, mi cuerpo siempre había respondido bien, fuerte, sin darme grandes problemas. Las tardes eran mi refugio. Disfrutaba caminar por las calles de mi barrio, ver a los niños jugar a la pelota y saludar a los vecinos que sacaban sus sillas a la banqueta. Cuando el sol bajaba, regresaba a casa y cocinaba para mi familia. El olor a cebolla dorada y tortillas recién hechas impregnaba las paredes, y yo sentía que ese calor era suficiente para mantenerme a salvo del mundo. Los domingos tenían un sabor especial. Me reunía con mis padres y hermanos, todos alrededor de una mesa llena de risas y anécdotas. Entre bromas y sobremesas eternas, solíamos decir que lo único que necesitábamos para ser felices era estar juntos. Nunca imaginé cuánto extrañaría esa sencillez cuando me encontrara sola, en un hospital que parecía olvidar que yo existía. Esa era mi vida antes del dolor, sencilla, estable, llena de rutinas que me parecían eternas. Cada detalle era un recordatorio de que estaba rodeada de amor y seguridad. Por eso, cuando aparecieron los primeros malestares, me convencí de que no sería nada grave. Pensé que un poco de descanso y remedios caseros bastarían. No sospechaba que estaba a punto de perderlo todo. La calma, la seguridad, incluso la confianza en quienes juraban protegerme. Ahora, recordando desde esa camilla fría, entendía que esos días de normalidad eran un tesoro que no había sabido valorar, porque mientras yo revivía el calor de mi hogar en mi memoria, el frío del hospital me consumía, anunciando que lo peor apenas estaba comenzando. El primer aviso llegó una noche cualquiera. Un dolor agudo en el abdomen me obligó a doblarme sobre la cama. Pensé que sería algo pasajero,
tal vez un malestar por la comida. Preparé un té caliente y me envolví en una cobija gruesa, esperando que el calor calmara el malestar. Pero el dolor no cedió. Al día siguiente los espasmos eran más intensos. Me costaba caminar erguida. Cada paso me desgarraba por dentro. A eso se sumó la fiebre. Un calor sofocante me subía por la cabeza, mientras mi piel se erizaba de frío. Mis labios estaban resecos, mi respiración entrecortada. Decidí ir al centro de salud. El doctor, un hombre de mediana edad con bata arrugada y expresión cansada, apenas me miró cuando entré. Le conté sobre el dolor insoportable, la fiebre que no bajaba, los mareos constantes. Él, sin levantar mucho la vista de su escritorio, solo dijo: «Es una infección leve, nada grave». Me recetó antibióticos y analgésicos sin pedir análisis, sin tocarme el abdomen, sin revisar mis signos vitales. Todo duró menos de 5 minutos. Mientras me extendía la receta, su teléfono vibró y él sonrió al leer la pantalla, como si yo no estuviera ahí. Salí de la consulta con la sensación de haber sido invisible. En el pasillo, me detuve un momento, respirando con dificultad. Algo dentro de mí me gritaba que no estaba bien, que ese diagnóstico apresurado no respondía a lo que sentía en mi cuerpo. Pero decidí confiar, aferrarme a la idea de que él sabía lo que hacía. Pasaron los días y el dolor se hizo insoportable. Ya no podía dormir. Despertaba empapada en sudor, con el estómago retorciéndose como si algo dentro de mí quisiera desgarrarse. Mi familia me miraba con preocupación, insistiéndome en volver al hospital. Yo trataba de restarle importancia, convencida por la voz del doctor que aún resonaba en mi cabeza. No es grave, pero mi cuerpo decía lo contrario. Cada día me debilitaba más. Cada movimiento era una batalla perdida. Esa fue la primera alarma que ignoré, el momento en que debía haber exigido más atención y no lo hice. Ahora, desde la distancia, lo recuerdo como la puerta que abrí sin saber que detrás me esperaba la peor experiencia de mi vida. Porque esa consulta apresurada, esa sonrisa distraída frente a su celular, fue el inicio de la pesadilla que estaba por consumirme. El dolor ya no me dejaba en paz. Era una presión que me atravesaba el abdomen y me doblaba en dos cada pocos minutos. Esa mañana desperté empapada en sudor, con la visión borrosa y un mareo tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie. Mis manos temblaban, mi respiración era corta y mi piel ardía como si tuviera fuego por dentro. Mi familia, desesperada, decidió llevarme al hospital. Recuerdo el trayecto como un torbellino confuso. Las luces de la calle se mezclaban en destellos. Los baches del camino me arrancaban gemidos de dolor y el murmullo de voces a mi alrededor llegaba como un eco lejano. Sentía que en cualquier momento me desmayaría. Al llegar, el hospital parecía un laberinto interminable. El olor penetrante a cloro y medicamentos me mareaba aún más. En la sala de urgencias había decenas de personas, algunas quejándose en voz baja, otras dormidas en sillas de plástico. Me colocaron en una camilla, pero nadie parecía con prisa por atenderme. Las horas se arrastraban. Veía pasar médicos y enfermeras que ni siquiera me miraban. El reloj de la pared se convirtió en mi verdugo, marcando lentamente cada minuto de espera. Cada vez que me retorcía de dolor, mi familia pedía ayuda, y la respuesta era siempre la misma. Tiene que esperar su turno. Yo apenas podía hablar. El dolor era tan profundo que sentía como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado desde dentro. Apreté los dientes y cerré los ojos tratando de no gritar, aunque un gemido se me escapaba a cada tanto. Finalmente, apareció un médico. Alto, con bata blanca y un gesto que parecía más de aburrimiento que de interés. Se acercó a la camilla, me miró por unos segundos y dijo con un tono burlón: «No se ve tan mal. Seguro exagera». Quise responder, pero el dolor me cortó las palabras. Él sonrió, como si mi sufrimiento fuera un chiste privado, y murmuró algo a una enfermera que también desvió la mirada incómoda. Ese fue el último momento en que tuve la esperanza de que alguien se tomara en serio mi dolor. Porque en lugar de ayuda, lo que recibí fue indiferencia disfrazada de profesionalismo y una risa que aún me retumba en los oídos. No lo sabía entonces, pero esa actitud no solo marcaría mi cuerpo con cicatrices, sino que también sería el inicio de una caída que más tarde lo haría a él perder la compostura por completo. Me retorcía sobre la camilla,
apretando los dientes para no gritar más fuerte, pero el dolor era insoportable, como si cuchillas invisibles se abrieran paso por mi abdomen. Las lágrimas corrían por mi rostro, y mis manos temblaban al aferrarse a la sábana arrugada. Sentía que en cualquier momento iba a desmayarme. El médico me observaba con los brazos cruzados, y en lugar de acercarse, soltó una carcajada seca. «No es para tanto. He visto cosas peores», dijo con una sonrisa torcida. Mis ojos se encontraron con los suyos, buscando un mínimo de compasión. No encontré nada, solo indiferencia y un brillo de burla. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no solo físicamente, sino también en el alma. «Me duele mucho», alcancé a decir, con la voz quebrada. Él levantó las cejas y respondió con desdén. «Seguro exagera. Relájese y aguántese». Sus palabras me atravesaron más que el dolor mismo. Yo, una paciente indefensa, reducida a un espectáculo para su sarcasmo. Mi cuerpo gritaba auxilio, pero él solo veía en mí motivo de risa. Las enfermeras que estaban cerca desviaban la mirada. Una de ellas mordía sus labios como si quisiera hablar, pero se quedó inmóvil. Otra fingía revisar papeles. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Mi familia, impotente, alzó la voz. «¿No ve cómo está? Haga algo». Pero el médico se limitó a encogerse de hombros murmurando: «Todos creen que su dolor es el peor del mundo». La rabia se mezclaba con la humillación. Yo quería gritarle, quería exigirle respeto, pero el dolor era tan grande que apenas podía respirar. Solo cerré los ojos y dejé que un gemido saliera, ahogado, como si mi silencio fuera mi única defensa contra su crueldad. El tiempo se volvió un enemigo despiadado. Los minutos se arrastraban entre risas apagadas del médico, pasos indiferentes de las enfermeras y mis propios gritos que parecían perderse en el vacío de la sala. Cada espasmo de dolor era un recordatorio de que estaba sola, aunque me rodearan personas. Y sin embargo, en ese infierno, algo comenzó a formarse dentro de mí. Una calma extraña, una resistencia silenciosa que me decía que no iba a dejar que esa burla fuera lo último que quedara de mí. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que ese mismo hombre que ahora se reía de mi dolor terminaría enfrentando algo que lo haría doblar las rodillas. Y esa certeza, aunque débil, fue lo único que me sostuvo en medio del tormento. El dolor me devoraba, pero decidí guardar silencio. No porque no quisiera gritar, sino porque entendí que mis palabras no tenían valor frente a quienes ya habían decidido ignorarme. Me limité a respirar con dificultad, a observar cada detalle de la sala, como si mis ojos fueran la única forma de defenderme. Las luces blancas parpadeaban de vez en cuando, lanzando destellos que me hacían cerrar los ojos. El aire frío del hospital se mezclaba con el sudor caliente que corría por mi frente. Mi cuerpo temblaba, pero mis labios solo dijeron lo que él esperaba escuchar. «Está bien. Espero». No era una rendición, era una estrategia. Mientras ellos pensaban que me había resignado, yo grababa en mi memoria cada gesto, cada palabra, cada risa que resonaba en mis oídos. El médico, confiado, se recargó en la pared, con los brazos cruzados y una mueca satisfecha en el rostro. A unos metros, las enfermeras fingían ocuparse en cosas triviales. Una revisaba el celular, otra hojeaba papeles que no necesitaban atención inmediata. El contraste era brutal. Ellos viviendo en la indiferencia, yo atrapada en un cuerpo que se incendiaba de dolor. Mis manos débiles acariciaban la sábana arrugada. Sentía el tejido áspero contra mis dedos, como si cada pliegue fuera una cicatriz invisible que se quedaría conmigo. En mis oídos, el zumbido de la fiebre se mezclaba con los murmullos lejanos del pasillo. Risas, pasos lentos, voces hablando de cualquier cosa menos de mí. Por dentro, mi mente se aferraba a un pensamiento claro: esto no quedará así. El dolor podía paralizarme, pero no destruir mi memoria. Y yo sabía que ese silencio aparente era mi arma. Cada segundo era una batalla. Contener un grito, tragar saliva con dificultad, fingir calma. Mientras tanto, el reloj en la pared avanzaba con un tic-tac que parecía burlarse de mí, recordándome lo lento que pasaba el tiempo cuando más lo necesitaba. El médico repitió con voz burlona: «Ve, ya se calmó. Seguro no era tan grave». Sentí que mis ojos ardían, pero no lloré.
No le daría ese espectáculo. Solo clavé la mirada en el techo, respirando con esfuerzo, dejando que mi silencio se transformara en una condena que tarde o temprano caería sobre él. Porque aunque yo parecía la más débil en esa sala, en el fondo sabía que ese silencio era la semilla de algo mucho más fuerte, algo que pronto nadie podría ignorar. Entre los vaivenes de la fiebre y los espasmos de dolor, mis oídos se volvieron más atentos que nunca. No podía moverme, pero cada palabra que flotaba en el aire llegaba a mí como un secreto arrancado a la fuerza. Desde la estación de enfermería, escuché a dos voces conversar en un tono bajo, creyendo que yo estaba demasiado débil para percibirlas. Una de ellas dijo con fastidio: «Siempre pasa lo mismo. Ya tuvimos otro caso así el mes pasado». Mi corazón dio un vuelco. ¿Otro caso? Abrí los ojos apenas un poco, enfocando la vista en el reflejo del vidrio. Alcancé a distinguir las siluetas de las dos enfermeras, una acomodando cajas y la otra con los brazos cruzados, nerviosa. La segunda respondió en un susurro, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien escuchara. «Mejor no hables de eso. ¿Quieres que nos metan en problemas?». El silencio que siguió fue aún más revelador que sus palabras. Mis dedos se crisparon sobre la sábana. No se trataba de un error aislado conmigo. Era un patrón, una costumbre de descuido. Y probablemente había otras personas que habían sufrido lo mismo antes que yo. El dolor me hacía delirar, pero mi mente se aferró con fiereza a ese fragmento de conversación. Lo repetía una y otra vez dentro de mí para que no se borrara. Otro caso, el mes pasado. No podía perder esa información. Era mi prueba invisible. Imaginé a esa otra persona, quizás gritando igual que yo, siendo callada con las mismas frases hirientes, ignorada en medio de su sufrimiento. Y entendí que no estaba sola en ese abandono. Había un eco de víctimas que me acompañaba en esa sala, aunque nunca pudiera verlas. El monitor a mi lado seguía emitiendo pitidos irregulares, como un recordatorio de que mi tiempo se agotaba. Pero junto a cada pitido resonaban también esas voces, y en mi interior crecía una certeza. Si sobrevivía, iba a contar lo que escuché. El médico entró de nuevo, con la misma sonrisa burlona de antes, sin saber que su poder comenzaba a resquebrajarse. Me miró un instante y murmuró: «Ya se ve más tranquila. Seguro no era nada». Yo no respondí. No hacía falta, porque mientras él seguía creyendo que mi silencio era su misión, yo ya tenía un arma que él nunca podría borrar. La verdad que había salido de los labios de sus propias enfermeras. El dolor alcanzó un punto insoportable. Sentí que mi cuerpo se doblaba por dentro, como si algo estuviera a punto de romperse. Mis manos buscaban aire, mis uñas se clavaban en la sábana, y mi voz se quebraba en gritos que ya no podía contener. El sudor empapaba mi frente, y mis labios secos apenas podían articular palabras. Fue entonces cuando, de pronto, mi cuerpo colapsó. Todo se volvió borroso, los sonidos se apagaron, y por un instante creí que ya no iba a despertar. La alarma del monitor estalló en la sala, un pitido constante y ensordecedor que rompió el ambiente de indiferencia. La puerta se abrió de golpe, y varias figuras entraron corriendo. Entre ellas, el mismo médico que horas antes se había burlado de mí. Su rostro, antes altivo, ahora estaba desencajado, con los ojos desorbitados y la voz cargada de pánico. «Rápido, tráiganme oxígeno, prepárame la vía», gritaba empujando a las enfermeras. Ellas corrían de un lado a otro, desordenadas, como si recién recordaran que yo era una paciente al borde de la muerte. El ruido de frascos cayendo, bandejas metálicas chocando y pasos apresurados llenaba la sala. El médico me tomó del brazo, revisó mi pulso y, por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sus manos temblaban mientras trataba de ordenar los procedimientos que antes había negado. Era como si la seguridad que lo acompañaba se hubiera desmoronado en segundos. Yo, débil, apenas consciente, lo observaba entre destellos de lucidez. La imagen de aquel hombre riéndose de mi dolor todavía estaba fresca en mi memoria. Y ahora, verlo con la voz quebrada, con el rostro sudoroso y los movimientos desesperados, era una escena que jamás habría imaginado. Los gritos continuaban. «¡Más rápido! ¡Se nos va!». Sentí la mascarilla de oxígeno cubrir mi rostro, un aire frío entrando a mis pulmones como una bocanada de vida.
Los medicamentos corrían por mis venas y mi cuerpo temblaba con violencia mientras la fiebre empezaba a ceder lentamente. El médico, jadeando, murmuraba en voz baja: «No puede pasar otra vez. No conmigo». Esa frase me atravesó incluso en medio del delirio. No era solo miedo a perderme, era miedo a lo que vendría después, a las consecuencias de lo que habían ignorado. Mi visión se nubló otra vez, pero no era igual que antes. Esta vez no era abandono, era el inicio del caos. Porque los mismos que me habían condenado al silencio ahora luchaban desesperados por salvarme, intentando reparar lo irreparable. Abrí los ojos con dificultad. La fiebre había bajado, pero mi cuerpo seguía débil, como si cada músculo hubiera librado una guerra. A mi lado estaban mis familiares, con rostros tensos y ojos enrojecidos por el llanto y la rabia. Apenas me vieron despertar, uno de ellos apretó mi mano y dijo en voz baja: «Estuviste a punto de no contarlo». La sala, que antes había sido silencio y abandono, ahora era un hervidero de voces. Mis hermanos discutían con enfermeras, mi madre exigía respuestas y un abogado recién llegado hojeaba papeles con rapidez. El ambiente estaba cargado de tensión. El médico que antes se había reído de mí entró, pero ya no era el mismo. Su rostro estaba desencajado, la seguridad desaparecida. Mis familiares lo enfrentaron de inmediato. «Usted la dejó sola. Usted se burló de su dolor». Él intentó responder con frases entrecortadas. «Yo, no era tan grave, no pensé». El abogado alzó la voz. «Aquí hay registros falsificados. Dice que la revisó 3 veces en la noche, cuando sabemos que nunca se acercó». Las enfermeras pálidas bajaron la mirada. Una de ellas murmuró algo, y el silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier palabra. La verdad flotaba en el aire. Habían mentido para protegerlo, para proteger al hospital. El médico se tambaleaba, incapaz de sostenerse. Su voz se quebró mientras trataba de justificarse, pero los reclamos se multiplicaban a su alrededor. Yo lo miraba desde la camilla, sin fuerzas para hablar, pero con una serenidad fría en mis ojos. Entonces ocurrió lo inesperado. Él dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas. Se arrodilló frente a la cama, bajó la cabeza y, con lágrimas corriéndole por el rostro, murmuró: «Perdón, no supe lo que hacía. Por favor, perdón». La imagen era tan surrealista que nadie habló por unos segundos. El mismo hombre que se había reído de mis gritos de dolor, ahora lloraba de rodillas, con la voz rota, suplicando compasión. Mi familia no lo perdonó. Mis hermanos lo insultaron. Mi madre lo apartó con un gesto firme. Yo, en cambio, lo observé en silencio. No porque sintiera piedad, sino porque entendía que ese era su verdadero castigo: pasar de la burla arrogante a la humillación absoluta. Las autoridades del hospital llegaron poco después. Había una investigación en marcha, y él ya no podía escapar de lo que había hecho. Mientras lo retiraban entre murmullos y miradas acusadoras, yo cerré los ojos otra vez, con la certeza de que la justicia recién comenzaba. El alta llegó días después, cuando mi cuerpo ya no ardía en fiebre, y el dolor había disminuido a un recuerdo punzante. Al salir del hospital, el aire fresco me golpeó el rostro y sentí que volvía a nacer. Mis pasos eran torpes, apoyada en los brazos de mi familia, pero cada uno me alejaba de ese lugar que casi se convierte en mi tumba. En casa, la rutina regresó poco a poco. Las mañanas volvieron a oler a café recién hecho. Las paredes otra vez se llenaron de risas familiares. Y la vida recobró un ritmo que pensé que nunca recuperaría. Sin embargo, nada era igual. Detrás de cada momento de calma estaba la sombra de lo que viví. Las risas crueles de un hombre que juró protegerme, el silencio de quienes me ignoraron, la voz de mi propio cuerpo gritando por auxilio. El abogado siguió con el proceso. La investigación reveló que no era la primera vez que ese médico actuaba con negligencia. Había antecedentes enterrados en papeles olvidados, quejas que nunca avanzaron, pacientes que callaron por miedo o porque no sobrevivieron para contarlo. Esta vez no pudieron ocultarlo. Había testigos, había pruebas y sobre todo, había verdad. Yo no buscaba venganza, buscaba justicia. No quería verlo destruido. Quería que nunca más pudiera reírse del dolor de alguien como lo hizo conmigo, y lo conseguí. Fue suspendido, investigado y señalado públicamente. Su nombre, que antes imponía autoridad en el hospital,
Ahora era sinónimo de vergüenza. Recuerdo con claridad el día que lo vi por última vez. Estaba en el pasillo del tribunal, rodeado de periodistas. Ya no era el hombre altivo que me mandaba a aguantarme. Era un rostro cansado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Esa imagen me bastó para entender que había pagado su precio. En mi interior, sin embargo, la lección fue otra. Aprendí que callar es lo que ellos esperan, que el silencio protege a los culpables y que la resistencia, aunque sea en calma, puede derrumbar a cualquiera que se crea intocable. Una noche, mientras bebía té en la cocina de mi casa, pensé en todo lo ocurrido. Mis manos aún temblaban al recordar, pero mi voz era firme cuando lo dije en voz baja, solo para mí. Él se rió de mi dolor, pero fue su miedo el que lo hizo arrodillarse. Y con esa frase entendí que mi historia no era solo mía. Era de todos los que alguna vez fueron ignorados, humillados o tratados como invisibles en una camilla fría. Mi cicatriz era un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque al principio nadie quiera escucharla.